Todo empezó en un día común. Tan común que parecía uno más de tantos. La luz suave de la mañana entraba por la ventana de la cocina. El sonido del café goteando. Y la rutina que parecía ser nuestra vida. Yo, sentado a la mesa, revisando los correos. Y ella, como siempre, moviéndose entre las tareas con esa calma inquietante que ya no era la misma. Podría haber jurado que todo marchaba bien. O al menos eso quería creer. Pero algo en el aire. Algo en su mirada. Me decía que algo no encajaba. Ella solía sonreír más. Solía tener esa chispa que hacía que el día valiera la pena. Ahora, todo parecía diferente. La distancia era palpable. Una brecha invisible que se ensanchaba sin que pudiéramos detenerla. Y aún así, no dije nada. ¿Por qué? Porque temía que si lo hacía, significaba que algo había muerto ya dentro de nosotros. Tal vez si no lo mencionaba, si no lo enfrentaba, podría seguir con la esperanza de que todo pasaría. Pero esa mañana, cuando ella no estaba en la cama, cuando no respondía a mis llamadas, la realidad golpeó con fuerza. Estaba en la cocina, con el teléfono en la mano. Una sonrisa que no era la suya. ¿Con quién hablas?, le pregunté, sintiendo esa presión en el pecho. Ese nudo que me decía que ya no había vuelta atrás. Con una amiga, dijo. Pero el tono en su voz me sonó distante. Casi vacío. Algo se rompió en mi interior. Pero me quedé callado. No quería ver lo que ya sabía. Sin embargo, no pude ignorarlo más. Los días pasaron con esa misma quietud tensa. Ella cambiaba, se volvía más reservada, más ajena a todo lo que alguna vez compartimos. Y yo, sumido en mis propios pensamientos, me empeñaba en creer que solo era cansancio, estrés, cosas que la vida hacía. Pero el vacío que crecía entre nosotros ya no podía ocultarse. La gente nos veía como una familia feliz, perfecta, pero en silencio. Yo moría por dentro. Un día, la verdad llegó cuando menos lo esperaba. Como un golpe seco al rostro. La encontré, la vi con él, el mismo hombre con el que había hablado en sus conversaciones secretas. Y fue entonces, en ese instante congelado en el tiempo, cuando supe que todo lo que había creído, todo lo que había amado, se había desvanecido. Ella me miró como si no pasara nada, como si todo estuviera bien. Pero yo ya no podía seguir fingiendo. ¿Cómo se le explica a un hijo que el hogar que pensaba sólido está lleno de mentiras? ¿Cómo se le dice que la persona que más amas te ha traicionado de la manera más profunda? No fue solo el dolor lo que me alcanzó, sino la desesperación, esa sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. Y mientras ella se alejaba, él la abrazaba. El mundo que conocía se desmoronaba, dejando solo la duda y el vacío. ¿Qué había quedado de todo lo que compartimos? Ahora, sentado aquí, con la verdad a la vista, ya no sé qué hacer con las piezas rotas. ¿Seguir adelante o quedarme atrás? ¿Tratando de recuperar lo que se fue? Este es el momento en que todo cambió. Y lo que haré a partir de aquí cambiará nuestras vidas para siempre. No hay señales evidentes al principio. O tal vez simplemente me negaba a verlas. Las pequeñas grietas que se fueron formando. Esas fisuras invisibles en lo que creía una relación sólida. Las pasé por alto, convencido de que era solo el peso de la vida. La rutina y las responsabilidades lo que las causaba. A veces, el amor se disfraza de desgaste, de falta de tiempo, de estrés acumulado. Así fue como comencé a excusar todo. Su silencio, su frialdad creciente, sus ausencias inexplicables. Al principio, todo lo atribuía a la fatiga. Pero algo en su mirada me decía que había más. Algo que yo, por miedo o por negación, no quería ver. Habíamos compartido todo, o al menos eso creía yo. Nuestros sueños, nuestros planes, la familia que habíamos construido juntos.
Pero lo que no sabía era que mientras yo estaba atrapado en mi propia burbuja de responsabilidades y preocupaciones, ella ya había comenzado a alejarse. En los momentos más insignificantes. Como cuando regresaba a casa y no estaba allí. O cuando el sonido del teléfono no era más que un eco de conversaciones furtivas. Sentí como una sombra se interponía entre nosotros. Pero no era suficiente para cuestionar todo lo que conocía. No era lo suficientemente grande como para hacerme pensar que nuestra vida, la que creía perfecta, estaba a punto de desplomarse. Un día, como cualquier otro, llegué tarde del trabajo, pero esta vez, algo me detuvo en la puerta. La casa estaba vacía, y no era la primera vez que eso sucedía. Pero esta vez, un peso extraño cayó sobre mí. Como si ya supiera que algo había cambiado para siempre. En la cocina, vi su teléfono sobre la mesa. Lo tomé sin pensarlo. Un acto impulsivo. Y allí estaba. Un mensaje que no dejaba lugar a dudas. La traición no venía en grandes gestos, sino en pequeños detalles, en palabras furtivas que dejaban escapar la verdad sin querer. Esa fue la primera vez que el miedo se apoderó de mí. El miedo a perderlo todo. El miedo a que, en el fondo, lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronara frente a mis ojos. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ella hacer esto? A medida que me deslizaba por los mensajes, cada palabra se sentía como una daga que se clavaba más hondo en mi pecho. No era solo un asunto de infidelidad. Era una traición profunda, una ruptura de confianza que no tenía vuelta atrás. La confrontación llegó más rápido de lo que imaginaba. En lugar de pedir explicaciones, lo que vi en sus ojos fue una frialdad que me paralizó. Ya no había excusas, solo silencio, como si todo lo que compartimos se hubiera convertido en nada. Pero aún así, algo dentro de mí no quería enfrentar la verdad. Algo dentro de mí aún esperaba una respuesta. Una justificación que me hiciera entender lo inexplicable. Finalmente, fue ella quien habló. Pero sus palabras no me sorprendieron. Lo siento, dijo, y esa disculpa, que debería haberme dado alivio, me dejó aún más vacío. Sabía que la relación ya no podía salvarse. Pero una parte de mí seguía aferrándose a lo que alguna vez fue. La traición no solo se encontraba en su infidelidad, sino en la indiferencia con la que me enfrentó a la realidad. Y fue en ese momento, mientras ella hablaba y yo la escuchaba con el corazón roto, que supe que todo había cambiado. No solo ella me había traicionado, sino que yo mismo me había traicionado al no darme cuenta a tiempo. El dolor se mezcló con una sensación de rabia que no sabía cómo gestionar. Me sentí impotente, atrapado en una verdad que no quería aceptar, mientras observaba cómo ella se alejaba sin mirar atrás. Pero no era solo ella la que se alejaba. También lo hacía mi esperanza, mi confianza, mi futuro, todo lo que pensaba que tenía. Se desvaneció en ese instante. Sin embargo, no era el final, sino el comienzo de un viaje doloroso hacia la verdad. Un camino que no sabía cuán profundo sería. Pero estaba claro que nada volvería a ser lo mismo. Lo que no sabía en ese momento era que el siguiente giro de la historia, la verdadera prueba, estaba a punto de llegar. A medida que los días pasaban, la herida no se cerraba, sino que se abría más, como si mi alma estuviera siendo desgarrada lentamente. El simple hecho de estar en la misma casa con ella, respirando el mismo aire, ya no era un consuelo, sino una tortura. La miraba y todo lo que veía era una persona extraña. Un reflejo distorsionado de la mujer que una vez amé. Aquella persona que siempre había estado a mi lado. Compartiendo sueños, frustraciones, risas y temores. Ahora era solo un cuerpo que ocupaba espacio en mi vida. Los días se convirtieron en semanas. Y la angustia se hizo cada vez más palpable. La vida cotidiana seguía su curso.
como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía la verdad. Y en la verdad, había un peso insoportable, cada vez que nuestras manos se cruzaban. Cuando su mirada evitaba la mía, sentía como la traición se deslizaba entre nosotros, como una corriente invisible que nos separaba aún más. La distancia emocional entre nosotros era tan grande que era casi física. Una pared que ni siquiera un grito podía derribar. Un día, después de que los niños se fueron a la escuela, decidí enfrentarla. No más evasivas. No más fingir que todo estaba bien. No podía seguir viviendo en la mentira que ella había creado. El silencio entre nosotros era un grito ensordecedor. Y yo no quería escuchar más excusas. Quería respuestas. Laura, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando? Ella estaba sentada en el sofá, mirando al frente, con las manos entrelazadas. El aire entre nosotros estaba cargado. Tenso. Por un momento, pensé que quizás, solo quizás, vería una grieta en su fachada. Alguna señal de arrepentimiento. Pero no. Te dije que estoy cansada. Fue lo único que respondió. Como si eso fuera suficiente para explicar todo. No lo era. Yo no podía soportarlo más. Mi corazón, que había estado intentando no ver, finalmente comenzó a entender. Las piezas del rompecabezas se alinearon en mi mente con una claridad desgarradora. No es solo cansancio. Laura, grité, incapaz de contenerme. Esto es más que eso. ¿Por qué no puedes ser honesta conmigo? ¿Por qué, después de todo lo que hemos pasado, decides mentirme? ¿Es esto lo que te pasa ahora? Te vas y lo ocultas todo. Como si no importara. El silencio de Laura fue ensordecedor. Pero lo peor no fue el silencio. Fue lo que vino después. Un suspiro. Una mirada vacía. Ella no estaba arrepentida. No había una chispa de culpa en su rostro. Solo una calma inquietante. Y en ese momento, todo cambió. La mentira que había estado encubierta bajo capas de excusas y silencio salió a la luz. Más oscura y más cruel de lo que había imaginado. Yo. Lo siento, dijo al fin, casi sin emoción, como si ya estuviera cansada de la misma mentira. No puedo seguir con esto. Me he enamorado de otra persona. Esas palabras fueron como un golpe directo a mi pecho. El dolor, el vacío y la traición se mezclaron en una tormenta imparable que me dejó sin aliento. No podía procesarlo. No podía entender cómo había llegado a esto. La mujer con la que había compartido tantos años. La madre de mis hijos. Ahora me decía que había encontrado a alguien más. Mi mente no podía captar todo lo que eso significaba. Solo podía sentir el peso de esa verdad golpeándome, empujándome hacia una oscuridad de la que no sabía cómo salir. ¿De verdad me estás diciendo esto ahora? Murmuré, con la voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Pero no las dejé caer. No quería darle el gusto de ver mi debilidad. Me has robado todo, Laura, no solo mi confianza, sino también mi dignidad. Ella no dijo nada, y eso fue lo peor. No hubo una palabra de consuelo. No hubo arrepentimiento, solo una resignación que me quemaba el alma. La vida que habíamos construido se había desmoronado en un instante. Y todo lo que quedaba eran las ruinas. Yo ya no sabía si lo que sentía era tristeza, rabia o simplemente una total desolación. Esa noche, mientras ella se quedaba en su habitación, yo no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama. Mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo desmoronar nuestra familia por alguien más? ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Había ocultado la verdad de mí y de los niños? Al día siguiente, decidí buscar respuestas, no solo de ella, sino de mí mismo. Necesitaba saber cómo había llegado hasta aquí. ¿Cómo había permitido que mi vida se desmoronara tan lentamente?
tan imperceptiblemente, hasta que ya no pude detenerla. El dolor no solo venía de la traición de Laura, sino de la impotencia de no haber visto lo que ocurría antes de que fuera demasiado tarde. Fue en ese momento cuando entendí que todo lo que había estado ignorando ahora formaba parte de una verdad aún más grande. Una verdad que no solo nos afectaba a nosotros dos, sino a nuestros hijos. Lo que Laura había hecho no solo rompió nuestro matrimonio, sino que también comenzó a destruir la inocencia de nuestra familia. Y aunque todavía no lo sabía, lo que vino después me dejaría completamente cambiado, obligado a enfrentar la dura realidad de lo que había pasado, y lo que aún estaba por venir. La caída había comenzado, pero aún no sabía cuán profundo caería. Esa mañana, después de la revelación, el aire en la casa estaba más denso que nunca. Yo estaba atrapado en mis propios pensamientos, cada uno retumbando en mi cabeza con un eco interminable. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo pude no haberlo visto antes? Pero las preguntas no traían respuestas, solo más dolor. Laura había tomado su decisión, y ya no quedaba nada más que hacer. La traición era completa, el daño irreversible. Los niños, como siempre, fueron lo último en la lista de mis preocupaciones. Estaban tan ajenos a todo, tan inocentes en su propia burbuja de niñez, que no quería que sus corazones fueran tocados por el mismo dolor que yo sentía. Sin embargo, había algo en Jason, algo que no podía ignorar. Su comportamiento había cambiado en los últimos días, y aunque intentaba consolarme con la idea de que solo era el estrés o la confusión, algo dentro de mí me decía que él lo sabía todo. La pregunta que me hice una y otra vez era, ¿cómo podía estar tan tranquilo? ¿Por qué no reaccionaba como cualquier niño lo haría? Confundido, triste o incluso enojado, su rostro siempre calmado, su mirada fija, me desconcertaban. No era el niño que yo conocía. Pero también me preguntaba si estaba pasando por lo mismo que yo. Solo que en su silencio, en su actitud distante, se sentía la misma tormenta, la misma desolación. Fue esa tarde cuando ocurrió. Jason estaba en el salón, jugando con sus legos, como si nada hubiera pasado. Yo, incapaz de concentrarme en cualquier cosa, me acerqué a él. Jason, dije con voz temblorosa, ¿tú sabes lo que ha pasado? Al principio, pensaba que me miraría confundido, o peor, que me pediría explicaciones, pero no lo hizo. Levantó la mirada lentamente, me miró fijamente a los ojos y luego dijo algo que me heló la sangre. Sí, papá, lo sé, dijo con una calma desconcertante. Lo sé todo. Esas palabras fueron como un golpe seco en mi pecho. Lo miré, sin saber si estaba listo para escuchar lo que venía a continuación. ¿Qué sabes?, pregunté, mi voz casi inaudible, como si estuviera temeroso de escuchar lo que Jason pudiera decirme. Sabía que mamá me estaba ocultando cosas. Continuó, su tono firme, pero sin un rastro de emoción. Vi cómo te miraba, cómo se alejaba de ti, cómo se alejaba de nosotros. No podía ignorarlo más. Papá, yo también veía lo que pasaba, solo que no sabía cómo hablar de ello. Mi mente intentó procesar sus palabras, pero el dolor me nublaba. ¿Cómo era posible que un niño de 10 años pudiera ver las cosas con tanto detalle? ¿Con tanta claridad? Yo, un adulto, había tardado tanto en darme cuenta. Y ahora mi propio hijo, con su frialdad, me lo estaba diciendo. Jason no estaba confundido, no estaba perdido. Sabía lo que hacía, sabía lo que significaba la traición. Pero lo peor era que, en su inocencia, también entendía el peso de lo que acababa de suceder. Jason, ¿por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, buscando una respuesta que me aliviara, aunque no esperaba encontrarla. No podía, papá, respondió sin dudar. No podía porque no sabía qué hacer.
Pero ahora sé que todo esto no es normal. Mamá me mintió, me dejó, y no puedo quedarme callado. Sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. Mi hijo, tan pequeño, tan puro, estaba hablando con una claridad y madurez que no correspondían a su edad. Era como si me hubiera dejado atrás. Como si ya no fuera el padre que necesitaba protegerlo, sino él el que me estaba guiando. Esa revelación me golpeó con toda su fuerza. Jason, mi hijo, había asumido su propio rol en este caos. La conmoción me invadió. Jason, susurré, ¿qué piensas hacer ahora? Él levantó la mirada, sus ojos fríos pero decididos. Voy a arreglarlo. Papá, voy a arreglarlo todo. No entendí lo que quería decir. Pero algo en su tono me decía que no se trataba de palabras vacías. Jason, en su propio mundo, había tomado la determinación de que lo que había ocurrido ya no se podía dejar pasar. Quería tomar el control de la situación. Como si todo fuera un juego y él fuera el que tenía las respuestas. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía sentirme orgulloso de su inteligencia o aterrorizado por lo que eso podría significar. ¿Qué iba a hacer mi hijo con todo esto? ¿Cómo reaccionaría ante una situación que ni siquiera los adultos podían controlar? Esa noche, cuando Laura no estaba en casa, Jason desapareció al garage, como solía hacerlo cuando quería estar solo. Sin embargo, esta vez algo era diferente. La forma en que se sumergió en su mundo me hizo sentir incómodo. Algo dentro de mí me decía que él no estaba simplemente jugando. Algo más estaba pasando, y me sentí impotente para detenerlo. Jason, le llamé mientras me acercaba al garage. ¿Qué estás haciendo? Estoy solucionando las cosas, respondió sin mirarme, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando vi lo que estaba haciendo, me quedé sin palabras. Jason estaba frente a una computadora, programando algo. El sonido de las teclas era constante, y la pantalla mostraba líneas de código que no entendía. ¿Qué es esto, Jason? Le pregunté, pero no me dio respuesta. Su concentración era absoluta, como si estuviera tratando con algo mucho más grande que lo que un niño debería manejar. Solo estoy arreglando lo que mamá rompió, dijo finalmente, sin girarse. Mis piernas temblaron. Pero no podía moverme. En ese instante, supe que Jason no solo estaba tomando el control de su propia vida, sino que estaba tomando decisiones que podían cambiarlo todo. La calma con la que estaba actuando me aterraba. Al día siguiente, me desperté con la sensación de que algo había cambiado. Jason ya no era solo un niño preocupado. Era alguien que había decidido que iba a resolver la situación a su manera. ¿Debería preocuparme por lo que él estaba haciendo? O tal vez estaba haciendo lo correcto, enfrentando lo que ni yo me atrevía a confrontar. Mi hijo, con una madurez desgarradora, me estaba mostrando que el dolor no se enfrentaba solo con palabras, sino con acción, y mientras mi mundo se desmoronaba, él estaba creando algo completamente diferente. Algo que quizás, algún día, podría salvarnos a todos. La mañana siguiente llegó con una sensación de inquietud que se pegaba a mis huesos. Había algo en el aire, como si todo estuviera a punto de colapsar. Jason seguía como siempre, con su rostro serio y su comportamiento casi mecánico, pero en sus ojos, una chispa de determinación que ya no podía ignorar. La traición de Laura había dejado cicatrices profundas, no solo en mí, sino también en él, aunque él lo manejara con una frialdad que me dejaba sin palabras. Durante los días siguientes, la rutina de la casa siguió su curso, pero el silencio era pesado. Ninguno de los dos hablaba de lo que había ocurrido, pero ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. Laura seguía ausente, como si el dolor de su propia traición ya no le afectara.
mientras yo me desmoronaba cada vez que la veía. Cada vez que pensaba en el daño que le había causado a nuestros hijos. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Jason no era el mismo. Algo en su comportamiento había cambiado. No era solo la rabia que emanaba de sus palabras, ni la manera en que su mirada se volvía más fría con cada día que pasaba. Había algo más profundo, una resolución inquebrantable que me aterraba. Un día, después de clases, Jason me pidió que lo acompañara a la sala de estar. Su tono era extraño, diferente al de siempre, y por primera vez me sentí como si yo fuera el niño y él el adulto. «Papá, tengo que hablar contigo», dijo sin mirarme. Mi pecho se apretó de inmediato. Había algo en su voz, una sensación de inquietud, que me hizo temer lo que venía. «Jason, ¿qué pasa?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Pero sabía que algo se estaba gestando dentro de él. «Lo que mamá hizo no puede quedar así», dijo finalmente, sin levantar la vista. «No puedo dejar que nos haga esto. No podemos seguir viviendo en esta mentira». Mi corazón dio un vuelco. Lo miré con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, aunque ya sabía que lo que iba a decir a continuación cambiaría todo lo que había creído sobre mi hijo. Jason suspiró. Finalmente levantó los ojos y me miró fijamente. «He hecho algo, papá. He reunido pruebas. Laura no solo nos traicionó. Nos usó, y lo que más me duele es que lo hizo sabiendo que nos haría daño. Lo sabía todo el tiempo». El dolor se expandió en mi pecho. Pero no fue solo tristeza. Fue rabia. Fue impotencia. Mi propio hijo había cruzado una línea. Una línea que yo nunca había cruzado por miedo a las consecuencias. «Jason, ¿qué hiciste?», pregunté, la voz temblorosa. Pero él simplemente se encogió de hombros, sin mostrar ninguna emoción. «He reunido todo lo que mamá hizo. Los correos electrónicos, los mensajes, las citas, todo lo que no me mostró. Y ahora, ella va a pagar por lo que nos hizo». Mis manos empezaron a temblar mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi hijo había tomado el control de una situación tan fuera de lo común para alguien de su edad? Pero al mismo tiempo, sentí que era lo que debía suceder. Alguien tenía que hacer justicia por lo que ella había hecho. Laura no solo había destruido nuestra familia, sino que también había manipulado y herido a nuestro hijo de una forma que no merecía. Jason continuó, implacable, como si ya hubiera aceptado lo que venía. «Papá, no quiero que sigas sufriendo. No quiero que sigas esperando que ella vuelva. No lo hará, y lo sabes, pero yo voy a asegurarme de que no pueda lastimarnos más». Esa noche, mientras Laura no estaba en casa, Jason se sentó frente a la computadora. Yo lo observaba desde el umbral de la puerta, sin atreverme a intervenir. Sabía que no debía hacerlo. Este no era mi terreno. Este era su momento, su manera de manejar el caos que él había visto y que yo no pude detener. El sonido de las teclas resonaba en el aire mientras Jason seguía escribiendo, programando algo que yo no podía comprender. Cuando terminó, se giró hacia mí, su rostro tan tranquilo que me asustaba. «Ya está hecho, papá. Laura va a enfrentar las consecuencias de sus actos. No va a poder esconderse más». No le respondí. No sabía qué decir. Lo único que podía hacer era mirar a mi hijo. El niño que alguna vez vi como un ser frágil. Como el mismo ser humano que yo había criado. Pero ahora se había convertido en algo más. Alguien capaz de enfrentarse a la verdad. Aunque esa verdad fuera dolorosa y peligrosa. Laura no tardó en aparecer. Como siempre, con su fachada de indiferencia. Sin embargo, esa vez había algo diferente en su mirada. Algo que no podía ocultar. Jason, con una serenidad desconcertante, la miró de nuevo. «¿Sabes lo que hiciste?»,
¿verdad? Todo lo que me hiciste a mí y a papá. Dijo con voz fría. No vas a salir impune. Ella intentó esquivar la mirada de Jason. Pero no pudo. No podía. Él había tocado la raíz de todo. Ella lo sabía. Pero estaba demasiado tarde para ella. Las consecuencias habían llegado. Y lo peor de todo es que la que iba a sufrir más no era solo Laura, sino también el niño que alguna vez había sido nuestra familia. La traición de Laura ya no solo afectaba a nosotros. Su mundo había comenzado a desmoronarse. Y ella ya no tenía forma de escapar. La mirada de Jason, cargada de justicia, le demostró que el final estaba cerca para ella. Y que nunca más volvería a tener el control de nada. Lo que no sabía Laura es que no se trataba solo de la venganza que Jason había preparado. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de la verdad que ya no podía ignorar. La habitación estaba en silencio absoluto. El aire, cargado de tensiones no expresadas, parecía respirar con nosotros, como si la propia casa esperara un desenlace. Jason, con sus ojos fijos, no dijo nada. Pero el peso de su presencia lo decía todo. Yo estaba atrapado entre la necesidad de protegerlo y el miedo de que el niño que había tomado el control de la situación se estuviera perdiendo en la oscuridad de la venganza. Lo miré, tratando de comprender sus motivaciones. El fuego que lo había impulsado a hacer todo lo que había hecho. Mi hijo, de solo 10 años, había orquestado una respuesta tan precisa, tan calculada, que me hacía dudar de todo lo que pensaba saber sobre él. Pero mientras lo observaba, algo en su rostro me detuvo. No había remordimiento, no había miedo, solo una tranquilidad inquietante, como si ya hubiera hecho su elección y aceptado las consecuencias. Cualquiera que fueran. La tarde se alargó mientras la realidad se asentaba en mis hombros. Durante todo este tiempo, había estado tratando de proteger a mi familia, de salvar lo que quedaba de nosotros. Pero al mirar a Jason, me di cuenta de que la protección no solo venía de mí. Ya no lo era, había algo en él que lo hacía más fuerte de lo que había imaginado. Algo que lo había llevado a tomar una decisión que, en mi mente, aún no podía aceptar. Papá, no te preocupes por mí, dijo Jason finalmente, su voz calma y sin titubeos. No era el niño que conocía. No era el niño que temía equivocarse. Era algo más, algo que había nacido de la necesidad de justicia, de la furia contenida de vernos a nosotros, su familia, desmoronándose. Ya no importa lo que ella haga o diga. Ella eligió su camino, pero yo he elegido el mío. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quería decirle que aún era un niño, que no podía cargar con todo eso, que no era justo que él tuviera que llevar esa carga tan pronto. Pero sabía que nada de eso iba a cambiar lo que ya se había desatado. Lo que había comenzado como una mentira, un juego de engaños, ahora se había convertido en una verdad que nadie podía ignorar. Jason, lo que hiciste, no puedes simplemente decidir así sobre la vida de los demás. Dije, mi voz un susurro, lleno de inseguridad. Él me miró fijamente, sin una pizca de duda en sus ojos. No soy un niño, no soy como ella. Yo no hice esto para herir. Lo hice para sanar, para que esto termine, para que entendieran que todo tiene un precio. Las palabras resonaron en mi mente. Había una certeza en su tono que me golpeó con la misma fuerza que el primer golpe de realidad que había sentido días atrás. Este no era el niño que había visto crecer. Este era un niño que se había enfrentado a la peor traición. Y ahora, se había convertido en alguien que no solo entendía el dolor, sino que también lo había dominado. La decisión de Jason era irreversible. Y aunque todo dentro de mí gritaba que debía detenerlo, algo en mi interior sabía que no podía. Mi hijo había tomado la responsabilidad. Y lo había hecho con una frialdad que no podía dejar de admirar. Tal vez,
Solo tal vez, él había llegado a un lugar que yo nunca podría haber alcanzado. A medida que los días pasaban, la justicia que Jason había orquestado comenzaba a tomar forma. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente salía a la luz. Y Laura, que en un principio había creído que podía manipularlo todo, se encontraba atrapada en una red que ella misma había tejido. Las consecuencias comenzaron a caer sobre ella, una tras otra, mientras el dolor de la traición se volvía una constante en su vida. Y mientras eso sucedía, Jason, con su actitud inquebrantable, continuaba adelante, sin mirar atrás. Una tarde, mientras los papeles de la divorcio llegaban a casa, un sentimiento de inevitabilidad se apoderó de mí. Ya no era solo el dolor de la traición lo que pesaba sobre mí. Era el peso de saber que ya no había vuelta atrás. Laura había cometido un error. Uno que ni siquiera su arrepentimiento podría sanar. Pero mientras eso se resolvía, una verdad se instalaba en mí con fuerza. Mi hijo ya no era solo el niño que había crecido en este hogar. Él era el hombre que había tomado el control de su destino. Y eso, aunque me aterraba, también me llenaba de una extraña admiración. Esa noche, mientras Jason cenaba en silencio, me di cuenta de que lo que él había hecho no solo lo había cambiado a él. Nos había cambiado a todos. La historia que había comenzado con una mentira ahora se estaba transformando en un nuevo capítulo. Uno que no podía predecir ni entender por completo. Pero mientras observaba a mi hijo, el niño que había luchado por nosotros, algo me decía que este era el comienzo de un nuevo ciclo. Uno en el que la traición ya no tendría cabida. Sin embargo, aunque Jason parecía tranquilo, una pequeña parte de mí sabía que este camino no sería fácil para él. Las cicatrices que dejaba la venganza no se borran fácilmente. Y en su mirada había algo que me decía que el verdadero precio de todo esto aún estaba por pagarse. El aire estaba más limpio de lo que recordaba. La casa, que durante tanto tiempo había estado cargada de tensión, ahora respiraba con una calma inquietante. Las luces del atardecer se filtraban por la ventana. Pero ni el brillo dorado de la tarde podía deshacer lo que había sucedido. La verdad se había instalado en nuestras vidas. Y lo que había sido una mentira se había convertido en un hecho irreversible. Mientras observaba a Jason sentado en la mesa, con su mirada serena pero profunda, algo se rompió dentro de mí. No era solo la pérdida de la mujer que amaba. Era algo más grande, más profundo. Era la conciencia de que las decisiones que tomamos tienen un peso. Y que, a veces, el precio de nuestra verdad es más alto de lo que podemos imaginar. Mi hijo, tan joven, tan firme, había tomado el control, había hecho lo que yo no pude hacer. Pero también había dejado en su camino una sombra de frialdad que no podía ignorar. Recuerdo ese momento con claridad. Jason, tan tranquilo, me miraba a los ojos. Ya no era el niño que necesitaba protección. Ya no era el pequeño al que le temía a la oscuridad. Había crecido en un instante. O tal vez, había descubierto algo en él mismo que yo nunca había visto antes. La desilusión, la venganza, el dolor, todo se había entrelazado en un solo punto. En el corazón de mi hijo. De alguna manera, yo era responsable de esto también. Había permitido que todo esto sucediera. Había ignorado las señales. Había callado mi propio sufrimiento. Pero ahora, al mirar a Jason, no veía a un niño roto por la traición. Veía a alguien que había aprendido a sobrevivir a lo imposible. Que había enfrentado la mentira con una calma aterradora. Y que, aunque había ganado, había perdido algo mucho más importante en el proceso. Su inocencia, su humanidad, su capacidad de creer en la bondad de las personas. Todo eso se había desvanecido en el momento en que decidió tomar el control.
En el momento en que decidió tomar venganza. El teléfono sonó, rompiendo el silencio que había envolvido la casa. No era Laura. Ni siquiera me importó mirar la pantalla. Ya no había palabras que pudieran suavizar lo que había sucedido. Ya no había palabras que pudieran detener lo que se había desatado. Mientras escuchaba el timbre lejano del teléfono, me di cuenta de que ya nada volvería a ser lo mismo. Miré a Jason una vez más. Y aunque sabía que él estaba al borde de algo más oscuro, algo que solo el tiempo podría revelar, también entendí que él estaba tomando las riendas de su vida. Era un nuevo comienzo para ambos. Aunque no era el que yo había esperado. No iba a ser fácil. No iba a ser limpio. Pero al menos era un camino que ahora sabíamos que podíamos recorrer. Jason ya no me necesitaba para salvarlo. Y eso era lo que me rompía. De alguna manera, su fortaleza me dejaba aún más vacío. Porque mientras él comenzaba a reconstruir su vida sobre las ruinas de la nuestra, yo me encontraba frente a un futuro incierto. No sabía qué significaba este nuevo comienzo, ni cómo sería nuestra vida después de todo esto. Pero algo en mi corazón me decía que, aunque el daño era irreversible, quizás aún había algo por lo que valiera la pena luchar. Así, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la casa, nuestra casa, ya no era la misma. Lo que antes era un lugar de sueños compartidos, de promesas rotas, ahora solo era el reflejo de lo que habíamos perdido. Jason se levantó y, con una calma inquietante, se dirigió a su habitación. Yo lo observé, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo, porque aunque él había vencido, la guerra interna que había librado aún no había terminado. El dolor no se va, no se olvida, pero es la única manera de avanzar. Así, mientras mi hijo desaparecía en la oscuridad de su cuarto, una parte de mí aceptó que esto era lo que nos quedaba. Un nuevo comienzo. Aunque no sin cicatrices,